Bienvenidos al segundo capítulo de Kind Talks, el espacio de Mango Team donde hablamos de estilo personal sin filtros ni reglas. En este nuevo episodio contamos con dos nuevos invitados que compartirán sus opiniones más sinceras sobre moda y también las tendencias que ahora mismo están de temporada. ¿Listos para la charla? Vamos allá. Pues antes de adentrarnos en hablar de estilo, vamos a romper un poco el hielo con un juego. El juego es Wear, Say, Give, pero al estilo fashion. Yo os diré 3 prendas inspiradas en tendencias del momento y tendréis que decir si os encanta, por tanto, wear, si os gusta, pero bueno, puntualmente, entonces, save, y si no os gusta demasiado, así que la regaláis, give. Vale, pues bien, empezamos contigo, te digo tus 3 palabras. Las primeras sería las tabi, después pantalón con falda y zapatillas de tobillo con cuña interior. Vale, yo creo que gift las tabi. Yo sería ese tipo. Luego la falda con pantalón safe porque me gusta, pero desde hace poco. Antes me parecía como un poco raro. Y luego wear las zapatillas porque me parecen muy atrevidas, pero me gustan bastante. Interesante. Yo creo que las zapatillas sí que las daría, bueno, es que yo quizá daría las tabi y las cuñas también. Y me encantan el pantalón con falda. Pero bueno, pasamos a Lucas, te digo tus 3 palabras. También tienes que decidir si wear, save o give. Si tengo que elegir las de antes, creo que voy a regalar muchos regalos este año. Así que a ver. Vale, las tuyas sería bomber oversize, después cinturón con hebilla metálica así grande y los mocasines. Vale. Como gift creo que el cinturón se lo regalaría a alguien, porque además ya tuve como una época en la que llevaba muchos cinturones así. Después wear creo que iría con la... no, me quedo con los mocasines, es que creo que tener unos mocasines en casa es súper necesario. Y safe, pues vamos con la bomber. Para uso puntual, así esporádico, ¿no? Sí, yo creo que mocasines, de hecho ahora creo que es una prenda súper unisex que mucha gente lleva, a mí me encanta, no sé, es como bastante imprescindible. Sí, es fondo de armario total. Es lo típico que abres y dices, ya está. Totalmente. Como esto y ya está. Totalmente. Bueno chicos, ahora vamos a hacer un poco cambio de mood, vamos a viajar al pasado para ver cómo han evolucionado vuestros looks. Creo que me habéis traído los dos una foto que en cierta manera habrá marcado como algo de vuestra vida, alguna etapa, algo especial. No sé si estoy preparado para esto, sinceramente. Vale, pues Lucas, creo que empezamos contigo. Vale, ¿quieres contarnos un poco la historia detrás de esta foto? No. Sí. Vale, la cuento sin problema. Bueno, a mí siempre me ha gustado hasta ahora probar cosas nuevas, porque nunca se sabe cuándo tu estilo puede evolucionar. Total. Y me dio por teñirme el pelo de muchos colores, probar como estilos nuevos, quizás algo como más dark, por así decirlo. Y hasta ahora, yo creo que ha sido una evolución. Pero sin duda no tiene nada que ver, ¿verdad? Tú ahora con esa foto. Porque ¿cuánto hace de la foto? 1 año. Claro, es que no hace ¿1 año? nada. Sí. Wow. O sea, ha sido como un giro total. Sí. Pero es verdad que más allá del pelo, yo el look me gusta. O sea, es un total black, así como con... A mí también, yo diría que es con algo la así chaqueta. Como un alter ego. Porque de ese look, ¿qué rescatarías a día de hoy? O sea, ¿cómo lo reinterpretarías? Del look, si tuviera que quedarme con algo, creo que la chaqueta, bueno, la sigo teniendo hoy en día, me encanta, pero quizás con otro estilo, quizás más ochentero, pero no sé, como unos vaqueritos, algo más... ¿El cinturón, que antes lo hablábamos, lo rescatarías o no? El cinturón lo... Gifting. Lo gifting. Eso ya está, lo hemos probado una vez, no volvemos a ir. Pues Diana, seguimos contigo. Cuéntanos un poco qué foto nos has traído. Bueno, yo he traído esta foto de este look que es de, yo creo que el 2021, que ahora mismo creo que no me pondría nada. O sea, la tuya sí que hace Sí. más tiempo. Sí. No me pondría, bueno, a lo mejor las gafas de sol, bueno, las gafas de sol sí, pero creo que es lo único que guardaría. Mira, creo que era, bueno, como justo época después de COVID, que se empezó a poner como de moda los colores como súper chillones y tal, y llevo esta sudadera que es como verde lima, que ahora mismo es un color que no me pondría nunca. Ahora soy mucho más de colores más neutros y tal. Y nada, quería como replicar la como tendencia de llevar una sudadera con una americana, que me sigue gustando mucho, pero yo creo que a día de hoy lo llevaría como con otros colores y con colores más neutros y cálidos. Yo soy muy de colores cálidos. Yo te voy a decir que tus prendas no me desagradan, simplemente es como un la popurrí de cosas. Tipo de repente los cargos negros, pero con la blazer, que la blazer al final es un básico, y de repente la sudadera de punto, pero flúor. En plan. Sí, no, ningún tipo de sentido. Pero de repente la blazer ahora y los cargos y tal los puedes ir rescatando de cierta manera. Sí. Bueno, los cargos así de seda. No. ¿Eran de seda? Sí, ese detalle no me había fijado. Es un detalle importante esto. Entonces, de eso, ¿cómo reinterpretarías? O sea, ¿qué te seguirías quedando y qué look harías
para esa ocasión, por ejemplo? O sea, me gusta la combinación de una sudadera con una americana, pero sería pues una sudadera pues beige con una americana marrón o algo así y con unos tejanos, por ejemplo. Y las gafas de sol, sí, no fallan, pero sí, lo cambiaría los colores y las texturas. Bueno chicos, pues después de este viaje al pasado y de conocernos un poco más, quiero que entremos en conversación más abierta sobre moda y estilo, que ahora obviamente en invierno se vuelve un poco reto encontrar como esas cosas que te sienten bien, estar cómodo, estar arreglado. Yo creo que el business casual define un poco esta época, como el mezclar lo arreglado con lo informal. ¿Qué sentís vosotros respecto a eso? ¿Tenéis como alguna prenda que siempre os salve de este business casual? Sí, totalmente. Ahora está en tendencia. A mí lo que me gusta es tener como una o dos prendas más elegantes y luego combinar con algunas que sean más informales. Por ejemplo, una buena blazer o un pantalón sastre que te lo pones y ya lo puedes combinar con otras cosas, pero ya le da ese toque como más business. Total. ¿Y tú, Lucas, qué opinas? Bueno, pues para mí una prenda que he encontrado este año que me encanta y siempre uso sin duda es como un abrigo o una gabardina que sobre todo sea como anchita para poder llevar lo que sea por debajo. Me gusta porque da ese toque que ha dicho ella entre formal e informal. El que te equilibra un poco el look al final, ¿no? Sí, porque quieras o no, pues tienes un abrigo, pero claro. luego, sorpresa. Claro. Y ahora que vienen Navidades, si tuvierais que hacer un regalo de moda que sepáis que 100% es un acierto, ¿cuál sería? Yo haría una buena americana, que nunca falla, una blazer. Yo también, americana, si no, soy súper team de americanas. O si no, un buen jersey, como de cashmere, de un material que no haga como bolitas y tal. Eso me parece que, o sea, se usa siempre y siempre, o sea, todo el mundo usa jerseys. Total, que al final son dos fondos de armario que siempre va bien tener. Sí. ¿Y tú, Lucas? Bueno, pues yo no sé si voy a acertar, pero quedaré un poco como la persona que regala calcetines en Navidad, pero en vez de calcetines voy a innovar un poco y voy a meter una bufanda, porque creo que este año se está llevando cada vez más, no solo en personas como más mayores, sino todo el mundo lleva una bufanda y creo que es un buen regalo. Es un buen accesorio también. Y que al final vas abrigadito, es algo guay, te puede como elevar el look. Sí, total. Yo creo que es un juego guay de texturas, que creo que el invierno bastante de capas, texturas, porque ¿hay alguna combinación que os encante o que sintáis muy vuestra? Yo para mí, bueno, o sea, no lo paro de repetir, pero una blazer con un jersey, me gusta la combinación de jersey de cuello alto, que sea un poquito anchito y me gusta ponerme el pelo por dentro, que dé como un efecto así de bob. Y también un jersey al final, si llevas el pelo suelto puede quedar como muy un poco desordenado. Entonces llevar el pelo por dentro me parece que es como mucho más elegante. Y al final yo creo que un jersey, depende si no es liso, es como que la blazer ya te da ese toque extra que rompe ese liso, en plan como es un accesorio más que está muy guay. Sí. ¿Tú, Lucas? Un jersey de cuello alto y por encima un abrigo o una cazadora. Me parece que queda muy bien. Y siempre te da un poco de juego lo que dices tú, ¿no? El cuello alto, de poder tocarlo, si tiene una cremallerita, a veces mejor porque puedes subir, bajarla. No sé, creo que me quedo con eso. Vale, y a la hora de vestiros, ¿hay algo que os inspire? O alguna persona, algún estilo, algún referente que os influya. Yo creo que soy como muy abierta de mente en la hora de coger inspiraciones, entonces como que intento inspirarme en mi día a día, en todo lo que veo, ya sea gente que vea por la calle, por redes sociales, revistas, películas. Es como que me gustan tantos estilos diferentes que no me definiría como con un estilo. O sea, un día puedo ir súper elegante y súper clásica y al día siguiente todo lo contrario. Pero los días que estás como un poco así más perdida, que no estás muy inspirada, no tienes como un referente claro que digas, vale, pues acudo a esto que 100% me va a traer la inspiración. Utilizo mucho Pinterest, o sea, tengo como muchas cosas pineadas, entonces como si no tengo inspiración ese día o tengo como típica fiesta temática o tal, que digo, ahora cómo, o sea, cómo me he visto así, pues ahí hay muchas ideas. Sí, que al final ahí es como salir de la zona de confort y tienes que ir a explorar como otros territorios, ¿no? Sí. ¿Y tú, Lucas? Una prenda, por así decirlo, que siempre me salva, no es una prenda, es un color. Sin duda o sea, el que lleva ella, el azul así como más oscurito, azul marino, a mí me salva siempre de un aprieto porque hay colores que te realzan un montón. Yo, por ejemplo, sé ciertos colores que me pongo y no me veo, o sea, no me veo bien. Pues chicos, muchas gracias, me ha gustado mucho. Creo que es una buena manera de cerrar, así que nos vamos a la otra sección. Vale, empezamos con Yona, tendencia que te tiene obsesionada. Los balloon pants. Lucas. Espero estar diciéndolo bien, se llama estilo nonchalant. Vale. Buscarlo. Vale. Yona, tu prenda más repetida esta temporada. Una blazer oversize. Vale. Lucas. Una gabardina o abrigo.
Yona, acaba la frase, mi estilo es... Versátil. Vale, ¿Lucas? Clásico. Vale. Yona, si pudieras tener el armario de una persona, ¿de quién sería? De Hailey Bieber. ¿Lucas? De Jacob Elordi, por sus accesorios, más que por su ropa que me quedaría Guay. enorme. Yona, el mejor consejo de moda que te han dado. El efecto sándwich. ¿Lucas? Menos es más. Y última pregunta, Yona, ¿tú no serías tú sin...? Llevar un bolso vintage. ¿Y Lucas? Unos zapatos multiusos. Chicos, pues ha llegado el momento de ponernos creativos. Hasta ahora hemos hablado mucho de moda, pero toca el momento de que esto se vea reflejado en los looks. Así que ya sabéis cómo va, tienes que crear un outfit que sea 100% vosotros. ¿Estáis preparados? Sí, qué ganas. Pues vamos. Vamos. A ver qué tenemos por aquí. Venga, sin presión, vamos allá. ¿Qué ves? Vale, me encanta esta gabardina. ¿No te Sí. parece lo más? 100% creo que me la pondría todos los días de mi vida. Sí, es que es bastante unisex. Te voy a hacer una sugerencia, y si lo cambias por esta chaqueta y yo me quedo No, con no, la no, no, gabardina, esta la he ¿no? escogido yo. Bueno, yo creo que siendo defensor de los zapatos voy a coger... ¿Eres de los que Los- escoge los zapatos antes del look? Ahora mismo sí, o sea, necesito algo ya en la mano, así que voy a coger estos mocasines de Muy bien, aquí. me gustan, me gustan. Yo voy a combinar esta gabardina con estos pantalones, que me parecen que son los que más combinan, y Ya me ves. encanta el detalle de las tachuelitas. Me gusta lo que veo. Yo no sé, ¿qué opinas tú? Hay dos pantalones, por lo que veo. ¿Este de aquí Sí. o este de aquí? Yo creo que este. Antes has dicho que el azul marino era tu color, y yo creo que Cierto. te pega bastante. Venga, me quedo con los pantalones. Vale, y luego te los combinaría con esta camisa que estoy viendo aquí, que creo que con las mocasines Uf, ya ves, como que liga todo bastante, ¿no? creo que sí, lo tenemos. Oye, muchas gracias. No, de nada. Y luego yo voy a acabar el look con este jersey gris, que me parece muy mono, o sea, combina como con el blanco y el beige de la gabardina, ¿no? Te veo, Vale. 100%. Y luego, bueno, pues estos botines que me parecen muy monos también. Acierto total. ¿Vamos? Venga, Venga. let's go. Gracias. Hola. Qué guapos, ¿no? ¿Has Me visto? encanta la selección que habéis hecho. ves? Explicarme un poquito por qué habéis elegido estos looks. Empezamos por Yona. Pues mira, yo he empezado por la gabardina y he Me empezado encanta. como a montar mi outfit a partir de ahí, que a veces es lo que, bueno, es siempre lo que hago para escoger un outfit, escojo una pieza y a partir de ahí ya voy montando. Y muy bien combinado, me ha encantado. Sí, la sí, verdad. sí. Los pantalones así como con tachuelitas, la Ideales. combinación. Brutal. ¿Para qué te lo pondrías, crees? Me lo pondría, no sé, para un plan casual, o sea, es bastante versátil, pero para ir a tomar un café, para ir a pasear, para ir a hacer recados mismo. Total, como que tiene mil alternativas. Literal. la verdad, como Sí, muy sí. de día a día. Y pasamos a Lucas. Cuéntame Bueno, un poco ¿qué opinamos? de este look. Pues a ver, he tenido un pelín de ayuda, no te voy a Eso siempre engañar. va bien. He empezado por los zapatos y ahí ya Vale. me ha ayudado con los pantalones, la Me camisa. gusta mucho, la verdad. Yo me veo bien, me veo Sí. elegante. Muy distinto a antes. Sí, Como sí, sí. totalmente para otro mood. Que ¿para qué te lo pondrías? Creo que lo tengo claro, o sea, si estuviera ahora mismo en París, en un jardín bonito, estaría ahí haciendo ruido con mis zapatos. Te veo muy macho, Creo la que- verdad, yo te veo. Sí, pero me faltaría un complemento así. Una gabardina. Una gabardina, Sí. podemos negociarla. Se puede, exacto. quieres. Exacto. Oye chicos, pues los dos looks me gustan bastante, la verdad, yo no sabría cuál elegir. Así que chicos, dejo a vosotros la decisión, dejadnos en comentarios cuál es vuestro look favorito y os estaremos leyendo. Y chicos, a vosotros muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestros tips, hemos Gracias a aprendido ti. mucho, así que gracias por haber venido. Gracias por Igualmente. invitarnos. Adiós. Adiós. Chao. Chicas, y hasta aquí el episodio de hoy en el que hemos hablado de cómo adaptar la moda al frío, de esos trucos que te salvan el look y de cómo mantener el estilo sin perder la comodidad. La verdad es que yo me quedo con un montón de trucos. Y no os olvidéis, si os ha gustado, dejad like, comentad y compartid. Y si queréis seguir descubriendo moda, tendencias y charlas reales, nos vemos en el próximo Kind Talks.